jóvenes? Sean bienvenidos a la semana de trabajo número 2 de esta segunda unidad. Eh, Les recuerdo que por cuestiones personales no hay video de la primera semana, pero quien tenga duda o alguna situación, con todo gusto lo puedo atender o le podemos ayudar a aclarar sus dudas. Esta semana 2 es del 12 al 16 de abril, con fecha de entrega viernes 16 de abril. Recuerden no atrasarse y ponerse al corriente de sus actividades. Bueno, la semana anterior, bueno, vimos toda la situación del movimiento estudiantil en México. Recuerden que en esta etapa de la historia hay conflictos y movimientos sociales en muchos países. ¿Sí? Recuerden que en el periodo de Guerra Fría y que muchas ideas se mueven, se empiezan a mover por todo el mundo, siendo los jóvenes los mayores impulsores de algunos movimientos. Y a la par de lo que pasaba en México, llega un proceso de desintegración de la Unión Soviética. Ustedes ya saben quién es la Unión Soviética. Ya hemos hablado de ello en semanas anteriores. Bueno, pues la historia de la URSS desde el 85 hasta el 91, que duró esta Unión Soviética, es la de su progresiva desaparición como Estado. Es decir, desde que inició, nunca tuvo como que la fuerza para como si la tuvo el capitalismo de Estados Unidos, que eran las dos fuerzas políticamente económicas que se enfrentaban una con otra. Bueno, pues el colapso de la Unión Soviética, que le llevó a desmembrarse en una multitud de estados, comenzó a principios del 85 y finalizó con la desaparición de toda la Unión. Recuerden que la Unión Soviética pues no solamente era Rusia como la potencia, sino que eran muchos países y pequeños estados que estaban como agregados de alguna manera a la Unión Soviética y que eran los que conformaban ese frente. Tras décadas de desarrollo militar soviético conseguido en detrimento del desarrollo de la economía doméstica, el crecimiento económico llegó a un punto muerto, es decir, todos los recursos se destinaron a bases militares y a las familias se les dejó desamparadas. Las reformas políticas y sociales más brutales y profundas llevadas a cabo por el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, determinadas en la perestroika, que era una reforma económica, y el glasnost, que era una reforma política. Crearon una atmósfera de crítica abierta al régimen que se manejaba desde Moscú. La Unión Soviética colapsaría finalmente en 1991, tras el fallido golpe de Estado de agosto, que se dio en agosto de 1991. Los acontecimientos se precipitarían ya que Gorbachev acabaría dimitiendo el 25 de diciembre y el Soviet Supremo, es decir, el líder de la Unión Soviética, reconocería al día siguiente la extinción de la Unión, disolviéndose y asumiendo Rusia los compromisos y representación internacional del desaparecido Estado, y es así como Rusia nace como país, es decir, hace 30 años, ya como un país independiente, solo y único, ya con la Unión Soviética pues ya disuelta. Los cuatro elementos del viejo sistema soviético eran la jerarquía de los soviets. Los soviets eran los pequeños estados soviéticos, el federalismo étnico, el socialismo estatal y el dominio del Partido Comunista. Las políticas de Gorbachev, de perestroika y el glasnost produjeron efectos radicales imprevistos que fueron minando gradualmente ese sistema hasta su desaparición. Es decir, estas dos reformas, la perestroika, que era económica, y el glasnost, que era política, fueron disolviendo un poco los puntos centrales que manejaba el Partido Comunista en toda la Unión Soviética. Bueno, pues buscando reanimar el Estado soviético, Gorbachev repetidamente intentaba construir una coalición política que apoyara las reformas, creando nuevas bases de poder. Las medidas buscaban resolver problemas económicos serios y enfrentar la apatía política que amenazaba con estancar la economía de la Unión Soviética por un largo tiempo.
como les decíamos al principio, pues no estaban funcionando la manera en la que se estaba manejando a toda la Unión Soviética, porque no era sostenible económicamente, las familias eran muy pobres y no había recursos para mantenerse y tampoco muchos trabajos. Y si los que había pues eran mal pagados y todo, recuerden que lo controlaba el gobierno. El gobierno era el que decidía cuánto era lo que te daba de todo lo que tú producías, que la verdad no era mucho. Sin embargo, el efecto de esas políticas de Gorbachev produjo involuntariamente el surgimiento de nuevas oportunidades para acumular poder para los líderes locales y los movimientos populares de las repúblicas, que fueron ganando influencia. Así, las políticas de Gorbachev acabaron favoreciendo a las fuerzas nacionalistas, comunistas ortodoxos y populistas que se oponían a sus tentativas de liberar y reivindicar el comunismo soviético. Es decir, el pueblo era muy pobre y los líderes pues eran muy ricos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, ya una vez que se disolvió la Unión Soviética, que Rusia se consolida y que muchos países pequeños que pertenecían a la Unión pues quedan como abandonados y bastante lastimados económicamente y su sociedad pues muy pobre, llegan las consecuencias, que es la hegemonía económica de Estados Unidos, Alemania y Japón. Mientras la Unión Soviética pues luchaba por crecer, el capitalismo de Estados Unidos impulsaba a otras potencias para consolidar economías más fuertes. Hubo guerras civiles en países como Yugoslavia, donde pues se dividen y nacen nuevos estados, porque pues las diferentes regiones querían pues ya crecer como países independientes. El dominio del nacionalismo en la política rusa, que continúa el día de hoy, la creación de una Unión Europea, es decir, todos los países del continente europeo forman una sociedad, una unión, para blindarse de cualquier otra situación. Se viene una crisis económica y una caída catastrófica de los niveles de vida en los años de 1990, tanto en las repúblicas soviéticas como en todo el bloque del este. En todo el bloque del este hablamos que desde donde termina Europa hacia la derecha, hacia Rusia, todo ese era el bloque del este. ¿Qué pasa en Alemania? Pues se reunifica Alemania. Alemania, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial queda dividida en dos. En una parte pues estaban con los comunistas de la Unión Soviética y la otra parte pues estaban con el apoyo de Estados Unidos. Una vez que cae la Unión Soviética, Alemania tira el muro de Berlín, que era el que dividía el país en dos, y vuelven a ser un solo país. Caída de los regímenes comunistas en toda Europa del Este, dominio político y militar de Estados Unidos y la disolución del Estado socialista más grande del mundo marca el fin de la Guerra Fría. Entonces es así como acaba este periodo que conocemos como Guerra Fría. Ahora, para la actividad número 2 de esta semana, van a investigar en qué consistían las reformas de Gorbachev. Recuerden que este personaje lo mencionamos mucho en este tema. Y sus reformas eran la perestroika y el glasnost. Ya que investigaste cuáles eran como lo que querían, vas a escribir tu opinión acerca de cada una de estas reformas. Bueno, jóvenes, bienvenidos a Estrategia de Proyectos Emprendedores. En la semana 1, bueno, vimos cuestiones de mercadotecnia. Recuerden enviar sus actividades. Recuerden la actividad 1, pues establecer las 4 P's de tu proyecto emprendedor. Pues ya saben, si están en equipo, si están individual. Bueno, pues entramos de lleno a la semana 2, mismo periodo de aplicación, semana 2 al 16 de abril, con fecha de entrega viernes 16 de abril. En esta ocasión vamos a hablar del mercado meta. ¿Qué es el mercado meta? Bueno, pues es el grupo de personas que reúne las características generales de individuos que consumen o podrían consumir tu producto o servicio, ¿sí? Si yo vendo tamales y mis tamales son de rajas, pues mi público meta
no son los niños, ¿sí? Por ejemplo. Pero si también vendo tamales de dulce, mi público meta, pues sí pueden ser los niños, pero también adultos que comen tamales de dulce, por decirles algo. Ahora, ¿cómo definimos a tu cliente ideal? Es necesario conocer su, primero, género, edad, localización, es decir, dónde vive, dónde se encuentra, formación educativa para algunos aspectos es importante, clase social, poder adquisitivo, principales hábitos de consumo. Estos, a grandes rasgos, es la manera en la que nosotros vamos a identificar quién es nuestro cliente, ¿sí? A quién le vamos a ofrecer, a quién le vamos a vender. Por ejemplo, el de localización. Si nuestro objetivo es vender un producto por internet, pero nos damos cuenta que nuestros principales clientes son personas de una edad en la que no manejan muy bien el teléfono o se les dificulta por las cuestiones tecnológicas, entonces nuestro público meta no está ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra información no le va a llegar. Tendremos que buscar otro método para llegar a a nuestro público meta, de acuerdo siempre a nuestro producto, ¿sí? Hay que pensar primero en nuestro producto y quién es el que lo puede comprar. Y me refiero al que lo puede comprar es a quien lo va a necesitar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a vender balones de fútbol, bueno, pues tengo que buscar quiénes son con estas características los que pudieran comprarme balones de fútbol. Así no solo sabrás, ya que checaste estos puntos generales, así no solo sabrás a quién llevarás tu producto, sino cómo serán hechas tus campañas, que era lo que les decía, el lenguaje que se va a utilizar al hablar con ellos y los medios de comunicación en los que serán publicados tus contenidos. Bueno, pues ahora tenemos muchas ventajas porque tú puedes hacer una campaña de publicidad desde tu celular sin necesidad de invertir mucho dinero. Pero pues hay empresas que utilizan estos datos para ver si hacen comerciales de televisión, si hacen comerciales para internet, si hacen comerciales de radio, ¿sí? Si publican en periódicos, si ponen espectaculares. Todo eso lo deciden basándose en estos puntos. Bueno, para conocer el punto exacto donde tu empresa está posicionada es necesario elaborar una investigación de mercado. Este análisis se debe plantear desde las perspectivas económicas y sobre las proyecciones del giro en las que se encuentra tu empresa. O sea, depende de tu empresa y a lo que te dediques. Con esta información a la mano, el paso siguiente es estudiar a la competencia, específicamente aquellas marcas que tienen más posicionamiento y aquellas con menor relevancia. Es decir, si yo voy a vender tacos y hay una taquería grande en mi comunidad, pues voy a ver cómo ellos manejan sus promociones, ¿sí? Y voy a ir a ver alguna otra taquería que a lo mejor no sea tan famosa y voy a ver qué hacen ellos en ese sentido. Si manejan los mismos tipos de promociones que la taquería más grande o de plano no tiene ninguna promoción. Todo esto lo tienes que ir monitoreando de acuerdo a tu empresa y el producto que tú vayas a vender. Tienes que atender aspectos como la demografía, es decir, dónde hay mayor cantidad de gente, comportamientos. Aunque en tu comunidad haya una colonia muy grande y ahí hay mucha gente, pero a lo mejor en la noche no salen. Y si tú pones una taquería, pues no van a pasar porque esa gente no sale, ¿sí? Pero te das cuenta que 2 calles a un lado, ahí pasa un camión y baja mucha gente y ahí podrías poner tu negocio, por decir un ejemplo. Patrones de consumo de los clientes ideales. ¿Qué es lo que más piden? ¿Sí? Si ya tienes un negocio o si ya tienes un negocio en el que estás trabajando, pues te vas dando cuenta qué es lo que más se vende. Si es una panadería, cuál es el pan que más se compra. ¿Sí? Todo eso lo tenemos que tener bien monitoreado, bien estudiado. Ahora, procesos psicológicos relacionados a los hábitos de consumo. Estas son cuestiones un poquito más técnicas, pero va desde si es muy feliz, pues compra más cosas. Si está deprimido, pues a lo mejor no compra tanto.
Entonces, todo esto permite centrarse en el cliente y definir los objetivos y alimentación que se adapten a sus condiciones. Ahora, tipos de mercado según la naturaleza del producto. Esta primera clasificación diferencia los mercados en función de las características propias del bien que se intercambia en el mismo, el cual puede ser perecedero, duradero, industrial o un servicio. Esto depende del producto que ustedes manejen. Por ejemplo, mercados de bienes perecederos, pues son aquellos artículos que su uso hace que se destruyan en un periodo concreto de tiempo. Este tipo de mercado engloba tanto a los potenciales compradores de unos bienes que sus características dejen de ser útiles en breve plazo de tiempo, como por ejemplo productos alimenticios o combustibles. Mercados de bienes duraderos, bueno, este primer ejemplo es para todos los que venden comida, son productos perecederos. Bienes duraderos, en este caso y el contrario de los anteriores, este tipo de bienes permiten un uso continuado de los mismos antes de que se destruyan, por ejemplo, un automóvil, electrodomésticos, una prenda de vestir, alfarería, cuestiones de barro, cuestiones de yeso. Bienes industriales, los bienes industriales son aquellos que se incorporan al proceso productivo de las empresas, es decir, se utilizan para producir otros bienes. En nuestro caso, pues no tenemos ninguna situación como esta. Y mercado de servicio, a diferencia de los bienes, los servicios tienen una naturaleza intangible, es decir, que no se pueden palpar, no se pueden tocar y no son susceptibles de ser fabricados, sino que representan, como por ejemplo la sanidad, la educación, el transporte o la justicia. Es decir, que tú te dedicas a dar un servicio y tu servicio pues obviamente no es ni perecedero ni duradero, pero es algo que está ahí, que tú lo puedes ofrecer y que en cuanto el cliente lo necesite, pues estarás en la mejor manera de apoyarlo. Ahora, tipos de mercado según su ámbito geográfico. En este caso, la variable que se utiliza para clasificar a los mercados es localización geográfica. Por ejemplo, de los consumidores, que nos permite distinguir entre mercados locales, regionales, nacionales, internacionales y globales. El mercado local es el ámbito más reducido. En este tipo de mercado, pues los consumidores es un ámbito municipal, un provincial muy pequeño o en algunos casos muy grande. Y aquí contrariamos, por ejemplo, a la pequeña panadería que vende sus productos, a los que venden sus artesanías. En la local se encuentra ubicada así como una empresa de construcción cuyo ámbito de actuación se limita a construir, por ejemplo, casas en una misma región. Ahora, el mercado regional es un mercado más amplio que el mercado anterior. En su caso entiendo que en su comunidad el mercado local puede ser muy grande y considerado para algunos otros como un mercado regional por el tipo de productos que pudieran manejar. Entonces, ¿cómo aplicarían ustedes ahí su empresa para sacarle ese provecho a la afluencia de gente que les llega en algunos periodos de año? El mercado regional, bueno, pues las centrales de abasto, que hay, creo que adelante de Tepeaca hay una central de abasto muy grande, la verdad no me acuerdo ahorita del nombre, pero ese es un mercado regional. El mercado nacional, pues es todo lo que se importa o todos los productos de todo el país se concentran en la central de abasto de la Ciudad de México. Y bueno, es un mercado muy grande. El mercado internacional, pues ya son empresas que exportan. Y el mercado global, pues bueno, es toda la globalización, todos los movimientos. Y en esto creo que sea muy importante porque artesanías como las que se manejan en su comunidad pueden llegar a mercados internacionales y globales si tienen una adecuada manejo de sus mercados, ¿sí? De todo lo que estamos viendo. A lo mejor, no sé si sepan, pero hay un lugar que se llama Chignahuapan donde venden esferas, donde lo mismo, hacen una artesanía en una comunidad y esas esferas en algún momento llegaron a adornar la ciudad del Vaticano en las épocas decembrinas. Entonces, para que vean cómo el movimiento de los mercados, desde empezar en un mercado local, regional, nacional, internacional y global, pues puede llegar a muchas partes del mundo, ¿no? Y a lo mejor si tengan ustedes ahí
conocidos que digan, no, sí, es que este señor vende para Estados Unidos muchas figuras, muchas imágenes. Bueno, pues todo esto es debido a un correcto análisis del mercado y de nuestro producto. Ahora, la actividad número 2, define el cliente ideal de tu producto, así como el tipo de mercado al cual pertenece pues, tu producto, tu servicio. ¿Sale? Entonces van a definir bien el cliente y el mercado con justificación, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Y recuerden, si están en equipo, lo hacen en equipo, si están en individual, lo hacen en individual. Por último, llegamos al lenguaje y comunicación. Misma semana 2 de trabajo. Vamos a hablar sobre, conozco pautas para expresar mis opiniones con fundamentos. Y esto es muy importante. Tenemos que aprender a hablar con fundamentos, con sustento de ideas y no solamente emitir opiniones. ¿Sí? Antes de emitir una opinión o un juicio, debemos de informarnos, debemos sustentarlos. Y sí, podemos opinar y podemos participar de muchas conversaciones, pero sí con razonamiento. Bueno, y es lo que trataremos de aprender. Estructura de los textos argumentativos. Bueno, pues ya hemos hablado muchas veces de estos temas. Los textos argumentativos es una opinión acerca de un tema mediante el razonamiento lógico o argumentado. Su propósito es convencer o persuadir al receptor de que su opinión es correcta, ¿sí? Más no una ley. Eso es importante que quede claro. El texto argumentativo se emplea en diversos ámbitos donde se busca exponer ideas con lógica y claridad para demostrar una conclusión. Es muy utilizado en la ciencia de la filosofía y la política, entre otras disciplinas. Los textos argumentativos pueden ser orales o escritos y por sus características se clasifican en los siguientes: ensayo, reseña, columna, editorial, etc. Dentro de la oratoria, los discursos constituyen una herramienta discurso. Vamos a lo primero del discurso. Características y tipos. Dentro de la oratoria, los discursos constituyen una herramienta fundamental en el ámbito de las relaciones sociales. Dominar su técnica y estrategia y consistencia son tres aspectos claves para tener en cuenta por los oradores. Si alguno de ustedes ha participado en oratoria o ha visto un concurso de oratoria, recuerden que se expone un tema y se va argumentando y sustentando la postura de la persona que habla. Características del discurso político en la comunicación. Por ejemplo, un discurso político debe tener una serie de características. No sirve simplemente con dar una información para que un discurso llegue al receptor y se intente recibir el apoyo de la población. Se debe tener en cuenta una serie de características. Argumentación. Decir y discutir una información con pruebas sostenibles. A los receptores se les debe mostrar que se les habla. ¿Por qué? Y argumentarlo para que ellos lo reciban de manera creíble. Es decir, tenemos que dar la razón a nuestros argumentos. Otro aspecto muy importante es el lenguaje corporal. Este tipo de lenguaje influye en gran medida a la población. Se debe tener muy en cuenta los gestos, movimientos, tonos de voz, de mover las manos y la actitud. Es decir, el lenguaje corporal es cómo se mueve la persona a la hora de que te está hablando. Te está viendo a los ojos, no te está viendo a los ojos, mueve mucho las manos, grita o habla muy despacio. Todo eso te está diciendo si sus argumentaciones, si lo que te está tratando de decir es real o no es real. Y esto lo pueden ver ahorita, que hay campañas políticas por todos lados. Ahora, el contexto. Es muy relevante el lugar donde se va a producir el discurso. Varía mucho el contexto de un discurso si es un acto muy pequeño, con pocas personas, o si es muy grande o en un evento más grande. Te darás cuenta que la persona cambia la manera en la que dice lo mismo, pero como hay diferente cantidad de personas, tiene que gritarlo más, tiene que exaltarlo más, ¿sí? Instrumento ideológico. Cada grupo político tiene unas creencias e ideologías determinadas y marcadas. Es por ello que se debe tener muy en cuenta a la hora de dirigirte a un grupo determinado, a la hora de dar un discurso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Pues si tú eres un político y vas a hablar con un grupo de la población, bueno, pues tienes que tratar de convencerlos de acuerdo a lo que ellos viven, ¿sí? Por ejemplo, no vas a ir con un grupo, a lo mejor, de personas de alguna religión y les vas a hablar de otra religión, ¿no? Obviamente, pues se te van a contraer, se te van a ir encima. Entonces tenemos que tener cuidado de a quién le hablamos. Ahora, transformación. Cada trabajo y discurso van enfocados a un fin concreto y único. Esto es lo más importante y se debe tener muy en cuenta, ya que la finalidad va a ser tratar de conducir a la audiencia en ese fin, que era lo que les decía. Ahorita que andan todo el mundo en campaña y que ustedes lo pueden ver, que ya tienen edad de informarse, a lo mejor algunos todavía no pueden votar, la mayoría de ustedes, pero ya se pueden ir informando o escuchar a sus papás, se darán cuenta que los candidatos hablan de diferente manera de acuerdo con quién están, y eso no los hace ni malos, ni hipócritas, ni como lo quieran ver. Al contrario, lo que hacen es dirigen su mensaje específicamente a la población con la que están hablando, para asegurarse que su discurso, que su mensaje llegue como ellos desean. Ahora vamos a hablar tipos de discursos. Cada discurso es único y detrás de ellos hay un estudio previo, muy pensado y detallado. Dentro de los discursos que nos podemos encontrar de un político, los más destacados son expositivos, que con ellos pues busca exponer sus ideas de manera clara, puntos importantes. Discursos argumentativos. Este tipo está enfocado en en convencer al receptor sobre una idea o ideas por medio de argumentos. Es decir, y aquí es importante, cuando ustedes escuchen hablar a un político, díganle, ajá, ¿cuáles son tus argumentos? No es que me digas qué es lo que el candidato enfrente está mal. Esos no son argumentos, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo ya en la vida real cómo es que se empiezan a manejar un discurso. Cuando tú le pones esta pregunta a un candidato, si tienen la oportunidad, háganlo, dense cuenta cómo cambia, ¿sí? Porque no espera que se le cuestione ese tipo de argumentos. Si el candidato no tiene claros sus argumentos, va a dudar, va a caer en duda de lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces, un discurso argumentado que va a buscar convencerte, te va a dar una idea clara de lo que él quiere, ¿sí? Y esto aplica no solo para política, sino para muchas cosas. Por ejemplo, si estás en el chisme con tu amiga y te dice, oye, es que esto, y vi aquella, y vi aquel, ajá, ¿y cuál es tu argumento? Ahí se acaba el chisme, ¿sí? Discursos informativos. Bueno, pues el discurso informativo está enfocado en dar a conocer información concreta, información real, información clara. Por ejemplo, si de la escuela los llamamos y les decimos, les vamos a dar calificaciones, pues les vamos a hablar en un discurso meramente informativo, donde les vamos a dar indicaciones, les vamos a dar calificaciones. Los discursos narrativos, bueno, los discursos narrativos son aquellos en donde se exponen hechos, sucesos a manera de argumento o trama, como una historia, siendo el más usual entre los discursos el literario. Los discursos publicitarios son aquellos que tienen por finalidad dar a conocer las virtudes de un producto o servicio. Es decir, nos están vendiendo lo que nos quieren vender a través de un discurso. Y un discurso publicitario no precisamente es un choro de media hora, sino que un pequeño comercial con un mensaje muy claro, eso es catalogado como un discurso. Detrás de cada uno de todos estos tipos de discursos que se dan en comunicación política se encuentra una figura muy importante y muchas veces poco reconocida. Se trata del consultor político, es la cara invisible de los líderes, pero se trata de una de las figuras más importantes ya que él ayuda al político a establecer sus discursos tal cual como lo vimos
en estos ejemplos. Como se dan cuenta, hay muchos tipos de discursos que pues podemos ver ejemplos en cada momento. Ahora para la actividad 2, aquí les dejo un pequeño link. Van a entrar a la liga, van a elegir un discurso, hay varios ahí, el que más llame tu atención. Lo van a leer y puedes ver el video que lo acompaña para que vean lo que les decía del lenguaje corporal. Una vez que ya leíste y viste el discurso de tu elección, cópialo y escribe en tu libreta. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué entendiste del discurso? ¿Qué es lo que te transmite? O sea, qué te hizo sentir cuando escuchaste ese discurso? ¿Te generó empatía? ¿Tenías idea? ¿Entendiste el mensaje? ¿Y cuál es la idea central del discurso? Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad de esta semana 2. Les repito y les hago la invitación a que se pongan al corriente con las actividades. Hay alumnos muy atrasados y bueno, pues agradezco a los que siempre están ahí mandando sus actividades.